¿Qué pasaría si todos los continentes de la Tierra entraran en guerra? Imagina a los Estados Unidos, la fuerza militar más poderosa del mundo, en una lucha brutal contra sus rivales y todos los demás continentes. ¿Cómo se vería eso? Este video nos sumerge en un escenario aterrador. Norteamérica, Europa, Asia y más allá colisionan en una batalla total por la dominación global. Estados Unidos y sus aliados norteamericanos desempeñan un papel decisivo, combatiendo en múltiples frentes y usando tecnología militar avanzada para defender su territorio y aliados. Acompáñanos mientras exploramos las estrategias secretas de la alianza y las maniobras de alto riesgo que podrían convertir esta guerra hipotética en la mayor crisis de la humanidad. Hoy en día, hay 7 continentes en la Tierra. Cada uno difiere significativamente en tamaño, población, geografía y posee capacidades militares, económicas e industriales distintivas. Y estos factores importan mucho en la guerra. África, con sus vastos recursos y 1.200 millones de habitantes, parece poderosa a primera vista. Naciones como Egipto, Nigeria y Sudáfrica presumen de fuerzas. Efectivamente, el poder militar de África está fragmentado y subdesarrollado. En este escenario, África es una carta salvaje, poderosa y diversa, pero le falta unidad, ya que su propia diversidad étnica, religiosa, cultural y geográfica podría jugar en su contra. Este es el problema opuesto de nuestros amigos en Oceanía. Con una población de solo 46.2 millones Australia, el poder central en Oceanía aporta el poder militar agregado más débil a nuestro escenario, a pesar de tener solo unos pocos millones más que la población de Tokio y Japón. Con un ejército combinado de solo 58.000 y un territorio relativamente pequeño, sería prudente evitar cualquier gran conflicto entre las potencias existentes. Si juega bien sus cartas, el aislamiento de Oceanía podría ser útil. Abundante en recursos naturales como hierro, mineral, carbón y oro, y con un fuerte sector agrícola, Australia podría permitirse aprovechar el inevitable tumulto en África y Asia al abstenerse de una guerra importante. Es decir, si puede convencer a sus pares regionales de que habría poco que ganar ocupando sus ciudades costeras, vecinos de las islas del Pacífico y el accidentado interior. Aún más al sur se encuentra la Antártida, el continente más austral cubierto casi en su totalidad por hielo. Sin población humana permanente, la Antártida es tradicionalmente gobernada por leyes y tratados internacionales que designan al continente para la investigación científica pacífica. Eso normalmente conlleva la ausencia de fuerzas militares. En nuestro escenario, estos tratados han quedado en el olvido. Con el 70% del agua dulce mundial en forma de hielo, vastas reservas inexploradas de minerales, petróleo y gas natural, y una ubicación estratégica al sur, la Antártida podría permitir a los conquistadores controlar las rutas marítimas, monitorear los océanos y lanzar invasiones al sur global. Además, si la Antártida lograra movilizar sus 20 millones de pingüinos residentes, podría lanzar una feroz campaña anfibia a una escala no vista desde el planeta de los simios. A solo 966 kilómetros de los hielos antárticos se encuentran Chile y Argentina, 2 de los 12 países sudamericanos que completan nuestros beligerantes secundarios en este escenario. Los países de Sudamérica tienen capacidades militares moderadas, con Brasil y Colombia teniendo las fuerzas más significativas, con 360.000 y 295.000 soldados respectivamente. En las últimas décadas, Sudamérica ha sido relativamente pacífica, con pocos conflictos mayores. El poder militar se ha enfocado en reprimir la violencia de pandillas y el disenso político, proteger las costas y reservas petroleras en alta mar y brindar ayuda en desastres. Aunque sus economías están emergiendo e influyendo, y el continente es rico en recursos naturales como el petróleo venezolano, sus 430 millones de personas, no mucho más que los Estados Unidos, tendrían que esperar poder defenderse contra incursiones extranjeras. La proyección de poder, especialmente el naval, está prácticamente descartada. Sudamérica deberá estar alerta, a diferencia de sus vecinos del norte. A pesar de su nombre, América del Norte está liderada militarmente por Estados Unidos, respaldada por países de Centroamérica, el Caribe, México y Canadá. Con una población de 579 millones, la mayoría de su ejército, de 1.7 millones de soldados, proviene de Estados Unidos, con una significativa contribución de México. Canadá proporciona la mayor parte de los sistemas de advertencia de defensa aérea del continente, junto con suficiente jarabe de arce para los millones de panqueques que se hacen en los 290 barcos de batalla desplegables de la Marina de los Estados Unidos, incluyendo 11 portaaviones, 9 buques de asalto anfibio, 21 cruceros y más de 75 destructores.
También hay una flota de submarinos nucleares que, en nuestro escenario, solo llevan misiles de crucero no nucleares y misiles balísticos intercontinentales. Estados Unidos es una potencia económica con el ejército más poderoso del mundo. Sus altos niveles de desarrollo, industrias avanzadas e influencia global se combinan bien con el tesoro de recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, minerales y casi ilimitadas extensiones de tierra agrícola fértil que ofrecen sus aliados. El límite clave será la voluntad de lucha de la gente. Como una serie de repúblicas democráticas, la capacidad de América del Norte para librar guerras prolongadas depende completamente de si su gente quiere que la guerra comience desde el principio. Con suficientes bajas, la presión para retirarse de una zona de conflicto aumentará. Afortunadamente, América del Norte está protegida por los océanos Atlántico y Pacífico, que le brindan tiempo y espacio para desafiar a cualquier posible conquistador. Sin la protección del poder militar estadounidense, Europa finalmente está sola en este nuevo y valiente mundo. Con una población combinada de 600 millones de personas, continúa beneficiándose de la estructura y beneficios de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que une militarmente su diverso mosaico de naciones. Europa tiene algunas de las mayores economías del mundo, incluyendo superpotencias como Alemania, Francia y el Reino Unido. La Unión Europea es su principal bloque económico, con el tercer mayor Producto Interno Bruto mundial combinado. Aunque es menos rico en recursos que otros continentes, tiene suficiente carbón y productos agrícolas para sus necesidades, y supera la capacidad de fabricación de componentes industriales y comerciales de la mayoría de sus pares. Dado el tiempo para movilizar a su población para la guerra, algo que no ha tenido que hacer en más de 8 décadas, Europa ha demostrado su capacidad para librar luchas largas y globales en el pasado. En un escenario similar al actual, Europa ve a su vecino ruso, ávido de poder, como un paria que puede estar en Europa, pero no es parte de ella. Los dos no se llevan bien, y aunque alrededor del 80% de los rusos viven en territorio europeo, debido a su inclinación a alinearse, comerciar y trabajar con potencias asiáticas como China, Corea del Norte e India, hemos decidido agrupar a Rusia en la categoría continental asiática. Con el respaldo de China, uno de los ejércitos más grandes y sofisticados del mundo, la adición de Rusia y otras potencias del Pacífico, hacen de esta una de las potencias continentales más feroces en este escenario. No es difícil ver por qué. Si podemos lograr cuadrar el círculo y acordar la idea de que este bloque combinaría las capacidades de China, Rusia, India, Japón, Filipinas y otros países asiáticos tradicionalmente hostiles entre sí, el ejército combinado sería fácilmente el más grande del mundo. Con más de 2 millones de personal activo de China, otro 1.400.000 de India, las fuerzas terrestres serían vastas, altamente organizadas y capaces de atraer un gran número de tropas en múltiples teatros. La experiencia de Rusia con la guerra mecanizada y la experiencia de India con la guerra en montañas y desiertos crean una fuerza terrestre seria. La fuerza aérea de este ejército combinado sería casi inigualable en su amplitud y sofisticación tecnológica, incorporando las últimas capacidades aeroespaciales de rápido avance de China, las capacidades de misiles y guerra electrónica de Japón, y la mejor base de fabricación del mundo para producir una flota aparentemente ilimitada de drones y aviones para mantener la dominancia en el aire. El componente naval sería una potencia global, combinando la creciente marina de aguas azules de China, la flota de submarinos rusa, las bases de destructores avanzados y la innovadora construcción naval japonesa. Con un potencial de fabricación inigualable, un ecosistema probado de cooperación militar y sistemas militares avanzados e interoperables, Asia domina en términos de tamaño, población y masa terrestre, y sería un excelente candidato para ganar una guerra global corta. Entonces el problema se vuelve político. ¿Pueden las potencias asiáticas superar los egos de sus líderes autoritarios y unir sus objetivos militares y políticos a largo plazo? ¿O se enfrentarán entre sí mientras los intereses particularistas toman el control? Echemos un vistazo a cómo podrían caer las fichas en esta batalla real continental. Mientras el telón se levanta en el mundo, las tres potencias principales se preparan para la guerra, aumentan su producción militar y observan a sus rivales. Estados Unidos sabe que sus aliados continentales le confieren ventajas especiales en el hemisferio occidental. Sin embargo, sin aliados en el extranjero, carece de los derechos básicos, privilegios de sobrevuelo y canales diplomáticos para proyectar poder y seguir de cerca los desarrollos en el hemisferio oriental. Europa es consciente de los riesgos de iniciar una guerra terrestre en Asia. Los intermediarios de poder en Asia buscan el revisionismo territorial, pero pocos concuerdan en dónde y cómo hacerlo. Rusia intenta persuadir a China e India para atacar a Europa ahora que la situación es propicia. Su propuesta a los indios sugiere vengarse astutamente de sus señores imperiales,
pero incluso ellos temen la masacre que podría desencadenar un conflicto eurasiático más extenso. Un duelo a muerte entre Europa y Asia es considerado, con razón, como una posición suicida sin claros ganadores por ambas partes. Desde el inicio, los jefes de Estado Mayor Conjuntos de América invitan a las repúblicas norteamericanas a una conferencia estratégica en la Ciudad de México. En la reunión, los planificadores estadounidenses parecen haber retomado una estrategia de defensa hemisférica más amplia, popular antes de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses argumentaron que la dominación en el hemisferio occidental solo era posible si las repúblicas norteamericanas colaboraban para protegerse de amenazas externas, manteniendo sólidas defensas navales y aéreas, especialmente en el Caribe y la costa atlántica. Estados Unidos sugirió dividir las tareas. Canadá se encargaría de la defensa aérea del norte con apoyo estadounidense, Estados Unidos de la seguridad marítima en el Pacífico y el Atlántico, y sus aliados centroamericanos de recopilar inteligencia, forjar alianzas y repeler incursiones de facciones sudamericanas en la región. Una postura defensiva, en lugar de participar directamente en conflictos externos, sería vital para preservar la valiosa potencia industrial y reservas de mano de obra en caso de necesidad de luchar. En discusiones secretas, los líderes estadounidenses plantean unificar América bajo su mando militar. Fuentes de inteligencia confirmaron un aumento de fuerzas sudamericanas en Venezuela, como una posible señal. Contrario a las expectativas iniciales, políticos extremistas en Argentina, Brasil y Venezuela han convencido a su continente de adoptar una política exterior agresiva. Las naciones de América Central están acaparando recursos vitales, como agua y tierra cultivable, y aprovechando su conexión con Estados Unidos para impulsar acuerdos comerciales con Sudamérica, imaginando una ofensiva limitada para reunificar todos los países de habla hispana en el hemisferio occidental. Los gobiernos sudamericanos apuestan a que los Estados Unidos se involucren demasiado en una intervención masiva en el extranjero para proteger su propia retaguardia. Las tensiones aumentan mientras líderes sudamericanos acusan a gobiernos centroamericanos de alimentar la crisis intencionalmente. La retórica nacionalista y populista alimenta el apoyo público para la acción militar, y la coalición sudamericana argumenta que invadir América Central es ahora necesario para su supervivencia y estabilidad regional. En un giro inesperado, la coalición lanza una ofensiva militar coordinada para controlar territorios estratégicos en Centroamérica. El ejército de Brasil lidera la carga, enfocándose en avanzar hacia Panamá y Costa Rica para asegurar el Canal de Panamá. Las fuerzas de Argentina apuntan a Nicaragua y Honduras para controlar su agricultura y puertos estratégicos. Venezuela, debido a su cercanía al conflicto, respalda la invasión con apoyo aéreo y naval. Se enfoca en asegurar las costas caribeñas para controlar las rutas marítimas clave. Los objetivos de la coalición son liberar a Centroamérica de gobiernos corruptos, estabilizar la región y establecer un nuevo orden económico con recursos compartidos equitativamente en las Américas. Esto se retrata como necesario para prevenir la subyugación y el colapso de Sudamérica y garantizar la estabilidad a largo plazo del hemisferio. Es una victoria rápida con beneficios duraderos si logran capturar y conservar el territorio. Si Estados Unidos interviene, argumentan, las guerrillas sudamericanas pueden operar impunemente en las selvas, causando un flujo constante de bajas que llevará a un final similar a Vietnam. Es un grave error de cálculo. La invasión desencadena una amplia condena internacional, con Estados Unidos y México a la cabeza, para formar una contracoalición para repeler la marea sudamericana. El conflicto se intensifica velozmente, involucrando a naciones vecinas y generando una guerra extendida en las Américas. La invasión, considerada un golpe benigno por los ocupantes, desestabiliza América Central, causando crisis humanitarias, desplazamiento masivo e inestabilidad regional a largo plazo. Esta era la espina en la espalda que temía el ejército estadounidense. Si no logran restaurar la soberanía de Centroamérica y frenar el avance sudamericano, la esperanza de defenderse de las amenazas de las superpotencias del Pacífico o el Atlántico estará en grave peligro. Con las fuerzas sudamericanas invadiendo Centroamérica, Estados Unidos busca detener la invasión y neutralizar la amenaza sudamericana. Moviliza velozmente sus fuerzas, desplegando grupos de ataque de portaaviones en las costas del Caribe y del Pacífico, interrumpiendo las líneas de suministro sudamericanas y usando su superioridad aérea para aislar a sus enemigos en América Central. La campaña aérea es devastadora, con ataques de precisión superando rápidamente las débiles defensas aéreas sudamericanas, destruyendo centros de comando y logísticos, debilitando su capacidad para sostener la invasión. México tiene un rol crucial en la lucha, desplegando una fuerza de ataque apoyada por Estados Unidos para defender Guatemala y Belice. Mientras tanto, las fuerzas canadienses brindan apoyo logístico, humanitario y de inteligencia,
y se esfuerzan por estabilizar las zonas afectadas por el conflicto. Las fuerzas militares de Estados Unidos, México y Centroamérica lanzan una ofensiva terrestre coordinada hacia el sur, avanzando hacia Panamá, Costa Rica y Nicaragua. En un mes, han enfrentado y derrotado a las principales formaciones sudamericanas que operan en la región en una serie de batallas decisivas. Se introducen fuerzas de operaciones especiales en Argentina, Venezuela y Colombia para desestabilizar las estructuras de mando sudamericanas y asesinar a líderes clave. Su trabajo lleva al rápido colapso de la resistencia organizada. Al final, la coalición contraria recupera América Central empleando una combinación de fuego abrumador, superioridad tecnológica y guerra psicológica para desmoralizar y fragmentar las fuerzas sudamericanas. A medida que avanza la campaña, muchas tropas sudamericanas, con escasez de suministros y bombardeos constantes, empiezan a rendirse o retirarse. Tras la derrota de la coalición sudamericana, el equilibrio de poder en el hemisferio occidental cambia dramáticamente a favor de los Estados Unidos y sus aliados. La clave para derrotar a sus enemigos sudamericanos fue la polémica decisión de llevar la lucha al corazón de Sudamérica, asegurando neutralizar completamente la amenaza. Habiendo ya debilitado la coalición sudamericana al imponer un estricto bloqueo naval alrededor de los puertos e instalaciones costeras clave, un devastador ciberataque se dirigió a interrumpir las comunicaciones y las redes financieras sudamericanas, exacerbando una crisis económica que ahora amenazaba con consumir la región. Fue el momento perfecto para lanzar un asalto anfibio en las ciudades costeras clave de Brasil, Argentina y Venezuela. Las fuerzas norteamericanas avanzan hacia las capitales sudamericanas y los gobiernos empiezan a rendirse. Uno por uno, los dominos caen. En el recuento final, la exitosa campaña militar y la reunificación de las Américas lleva a la aparición de un bloque de superpotencia hemisférica, con los Estados Unidos como la fuerza dominante. Esta nueva entidad, con fuertes lazos económicos, cooperación militar y estructuras de gobernanza compartidas, mejora el poder colectivo de las Américas a nivel global. Estados Unidos consolida su posición como potencia preeminente del hemisferio occidental, demostrando sus capacidades militares y diplomáticas, mientras las naciones de América del Sur y Central se benefician de mayor estabilidad, seguridad y crecimiento económico. El mundo observó cómo las Américas caían en el caos, Europa con horror y partes de Asia con satisfacción reservada. El hemisferio occidental, ahora un bloque monolítico bajo el dominio de Estados Unidos, fortificó sus fronteras y controló los vastos recursos sudamericanos. Sin embargo, a través del Pacífico, Asia ha surgido como el coloso del siglo XXI, una fuerza sin paralelo que abarca el poder de China, India, Rusia, Japón y docenas de otras naciones, incluyendo Corea del Norte. Mientras la Guerra Mundial se desataba, la Confederación Oriental, antes conocida como la Coalición Asiática, se enfocó en África. El continente poseía recursos naturales vitales para su máquina de guerra: petróleo, metales de tierras raras, uranio y alimentos. China, con fuertes lazos económicos, políticos y militares con potencias africanas, gracias a su iniciativa de la Franja y la Ruta, tomó la delantera en la planificación militar. Pero África era más que un tesoro. Era un punto estratégico para una futura invasión de Europa. Controla África, argumentaban, y podrían controlar el Mediterráneo, la puerta de entrada a Europa. Esto atraía a Rusia, ahora ansiosa de golpear a la organización del Tratado del Atlántico Norte, con el respaldo material de sus nuevos aliados envalentonados. El control de África daría a la Confederación Oriental una ventaja decisiva. Pero Europa, sabiendo que un avance asiático sin control pronto alcanzaría sus fronteras, no podía quedarse inactiva. En respuesta, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada por la Unión Europea y el Reino Unido, decidió que lo mejor era intervenir. La Guerra Fría se tornó violenta. Europa, aunque cansada de la guerra y fracturada, aún comandaba tecnología avanzada, fuerzas militares formidables y una profunda comprensión histórica del conflicto global. África se volvió nuevamente un campo de batalla para la supremacía global, una guerra por proxy entre la Confederación del Este y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa. Los cielos sobre África se oscurecieron mientras oleadas de bombarderos de la Confederación del Este surcaban el continente. La Operación Sol Negro, la invasión de África, había empezado. Los primeros objetivos fueron las principales ciudades costeras: Ciudad del Cabo, Lagos y El Cairo. Estos centros urbanos fueron golpeados por ataques de precisión destinados a paralizar su infraestructura y sembrar el caos entre la población civil. Simultáneamente, hackers chinos, rusos e indios de la Confederación Oriental lanzaron un masivo ciberataque, sumiendo a gran parte de África en un apagón digital.
Las comunicaciones, redes eléctricas y centros de comando militar quedaron paralizados. El continente, ya fracturado por años de disparidad económica y conflictos regionales, cayó en el caos. Con las defensas costeras en ruinas, la Armada Naval de la Confederación del Este avanzó. Portaaviones, destructores y buques de asalto anfibio avanzaron hacia las costas africanas. A la vanguardia estaban las unidades de élite de las Fuerzas Marinas de la Confederación del Este, curtidos veteranos de los conflictos del Himalaya y Siberia. El primer gran enfrentamiento terrestre ocurrió en el Cuerno de África, una región de inmensa importancia estratégica debido a su proximidad con la península arábiga y el Canal de Suez. La Confederación del Este desplegó más de 300.000 soldados apoyados por 2.500 tanques de batalla principales, 3.000 piezas de artillería y una amplia gama de drones y unidades de ciberguerra. Estas fuerzas estaban compuestas por veteranos curtidos en batalla de los Himalayas y Siberia, equipados con armaduras avanzadas y sistemas de armas autónomos. La Unión Africana, aunque sorprendida al principio, opuso una feroz resistencia. Las fuerzas etíopes, kenianas y somalíes, reforzadas por reservas de todo el continente, se atrincheraron para defender su patria. Tendrían escasas posibilidades sin ayuda inmediata. En respuesta, la Organización del Tratado del Atlántico Norte movilizó una fuerza multinacional de 200.000 soldados, incluyendo divisiones blindadas británicas, infantería mecanizada alemana y unidades de la Legión extranjera francesa. Las fuerzas europeas fueron apoyadas por tecnologías avanzadas, como equipos de guerra cibernética, unidades de guerra electrónica y los últimos drones furtivos. Escuadrones de élite de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia se desplegaron rápidamente hacia África. Los primeros enfrentamientos importantes ocurrieron en el Mediterráneo, donde las fuerzas navales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte interceptaron la armada de las Confederaciones Orientales. Los cielos se llenaron con los cazas más avanzados de la era, los F-35, y Eurofighters se enfrentaron con los J-20 de China y los Su-50 y 7 de Rusia en brutales combates aéreos. Los destructores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con Aegis y avanzados sistemas de defensa mitigaron el primer ataque de misiles de la flota oriental, pero con bajas. El Mediterráneo se convirtió en una zona disputada en una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial, con ambos lados desplegando submarinos, portaaviones y drones en un mortal juego del gato y el ratón durante semanas. La batalla se libró a través del accidentado terreno de las tierras altas de Etiopía. La Confederación Oriental desató todo su arsenal, drones, artillería y tanques contra los defensores africanos. El cielo rugía con motores de aviones y el estruendo de las armas antiaéreas. Los tanques Leopard 2A7, más de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con proyectiles de energía cinética de nueva generación, se enfrentaron a los tanques T-14 Armata de la Confederación Oriental. Las fuerzas europeas utilizaron drones de reconocimiento sofisticados como el Eurodrone y los MQ-9 Reapers para identificar y atacar posiciones enemigas con misiles guiados con precisión. Las fuerzas de la Confederación quedaron atrapadas en una brutal guerra de desgaste. Pero la marea cambió con la llegada de las divisiones mecanizadas de la Confederación del Este de India y Rusia. Estas unidades, con apoyo aéreo masivo, atravesaron las líneas africanas y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, forzando a los defensores a retroceder. A pesar de la ventaja tecnológica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la pura cantidad de la Confederación del Este y su aceptación de una guerra de desgaste permitieron que empujaran a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al borde. La lucha por Addis Ababa se volvió crucial, con las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte atrincherándose para una batalla urbana prolongada. La lucha convirtió las calles en un laberinto mortal de escaramuzas. La Confederación tomó control del Cuerno de África, obteniendo un punto estratégico vital en el continente. Mientras la Confederación del Este avanzaba hacia el sur desde el Cuerno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte inició una audaz contraofensiva en África Central. Reconociendo la importancia estratégica de la cuenca del Congo y sus vastos recursos minerales, la Organización del Tratado del Atlántico Norte buscó asegurar la región e interrumpir el suministro de la Confederación del Este. La Organización del Tratado del Atlántico Norte desplegó lo último en doctrina de batalla multidominio, integrando activos terrestres, aéreos, cibernéticos y espaciales. La tercera división del ejército británico, apoyada por los cazas Rafale franceses y los sistemas de defensa aérea Mantis alemanes, lideró la ofensiva. En las selvas del Congo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte usó satélites de reconocimiento y análisis de inteligencia artificial para predecir y contrarrestar los movimientos de tropas del Este. Los combates en el Congo fueron cruentos. La Confederación del Este creó depósitos de suministros y fortificaciones en la selva, custodiados por espesnas rusos y fuerzas especiales chinas.
Las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte enfrentaron emboscadas y tácticas de guerrilla, forzándolas a adaptarse al duro entorno. Ambos lados desplegaron drones de combate autónomos avanzados, dando lugar a una nueva forma de guerra donde las máquinas participaban en duelos mortales sobre los árboles. A pesar de los desafíos, la superioridad tecnológica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó a cambiar la marea. Los misiles hipersónicos Perseo franco-británicos impactaron las líneas de suministro del este, paralizando su logística. Las fuerzas europeas avanzaron constantemente, empujando a la Confederación del Este hacia el Ecuador. Ambos lados operaban en el extremo largo de un hilo logístico, pero era mucho más difícil para la Confederación del Este mantener sus largas líneas de comunicación. El clímax de la guerra en África llegó con el asedio de Johannesburgo. La ciudad, fortificada por la Unión Africana y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, era el último gran bastión sureño. Las fuerzas de la Confederación del Este, con el objetivo de controlar los ricos recursos minerales de la región, sitiaron la ciudad con más de 500.000 soldados, miles de tanques, artillería y drones. La Organización del Tratado del Atlántico Norte desplegó sus tecnologías punteras y unidades de élite en defensa. Sabiendo que no podría resistir indefinidamente, decidió pedir ayuda a las Américas. Reconociendo la amenaza estratégica del potencial control de África Occidental por parte de la Confederación Oriental, Estados Unidos acordó liderar una pequeña fuerza expedicionaria multinacional para ayudar. En su cálculo, si las fuerzas orientales aseguraban bases aéreas avanzadas en Dakar y Senegal, ganarían proximidad a vías fluviales estratégicas críticas como las rutas de envío del Atlántico y el Canal de Panamá. Esto pondría en riesgo la seguridad y economía de América del Norte. Esta amenaza por sí sola justificaba la intervención. México contribuyó con sus élite fuerzas especiales, conocidas por sus capacidades de contraterrorismo y guerra no convencional. Canadá desplegó la Fuerza de Tarea Conjunta, una unidad de operaciones especiales de élite mundial, especializada en acción directa, reconocimiento y contraterrorismo. Brasil envió su élite Comando de Operaciones Especiales, reconocido por su experiencia en guerra de selva y operaciones de contrainsurgencia. Estas unidades lucharon junto a la Aerotransportada 82 de Estados Unidos, formando una poderosa coalición para asegurar Johannesburgo y frenar el avance de la Confederación del Este. Los sistemas Iron Dome de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, inicialmente diseñados para Israel, se desplegaron en masa para interceptar el constante bombardeo de misiles y cohetes. El asedio de Johannesburgo se volvió una prueba de resistencia e innovación. La Confederación Oriental desató un enjambre de drones kamikaze, intentando abrumar las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En respuesta, la Organización del Tratado del Atlántico Norte desplegó armas de energía dirigida, incluyendo el sistema de armas láser de la Marina de los Estados Unidos y sistemas láser de alta energía de Alemania para derribar drones y misiles enemigos. Dentro de Johannesburgo, el combate urbano alcanzó niveles de intensidad sin precedentes. La infantería de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con armaduras de energía avanzadas y cascos de realidad aumentada, combatió calle por calle y edificio por edificio. Las fuerzas de la Confederación del Este intentaron romper las defensas de la ciudad. Las bajas en ambos lados aumentaron, con más de 50.000 soldados y civiles muertos en el primer mes de combate. El asedio duró meses sin un vencedor definitivo. Ambos lados enviaron refuerzos, convirtiendo a Johannesburgo en un crisol de la guerra moderna. El destino de la ciudad pendía de un hilo, un reflejo de la gran lucha por el control de África. Mientras la guerra en África seguía, era evidente que ni la Organización del Tratado del Atlántico Norte ni la Confederación Oriental lograrían una victoria rápida. El continente se convirtió en un pantano, agotando recursos y vidas a una escala sin precedentes. La Unión Africana, aunque abrumada al principio, logró reconstituir algunas fuerzas y participar en la guerra de guerrillas, lo que complicó más el conflicto. La superioridad aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reforzada por bombarderos furtivos de próxima generación como el B-21 Raider, les permitió atacar a fondo los territorios del este. Sin embargo, las unidades de ciberguerra de la Confederación del Este, entre las mejores del mundo, lanzaron devastadores ataques a la infraestructura de comando y control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, interrumpiendo operaciones y comunicaciones. Ambos lados afrontaron serios retos logísticos. La Confederación del Este luchó para mantener sus líneas de suministro a través de las vastas distancias de África, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte enfrentó dificultades al operar lejos de Europa. La guerra se tornó en una extenuante batalla de desgaste, con ambos bandos sufriendo cuantiosas bajas. La guerra en África continuaba sin cesar. El continente, antes visto como fuente de recursos, se convirtió en el centro de un conflicto global que amenazaba con consumir el mundo.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Confederación Oriental estaban en un punto muerto, sin poder asestar un golpe decisivo. Mientras el conflicto continuaba, el mundo miraba con horror. El costo humano fue asombroso, con millones de vidas perdidas y ciudades enteras reducidas a escombros. La economía mundial, ya fragmentada, se encontraba al borde del colapso. La devastación ambiental se extendió mientras las armas modernas marcaban el paisaje africano. A pesar de la destrucción, la guerra siguió. La Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Confederación Oriental no estaban dispuestas a ceder, ya que el dominio global estaba en juego. África se convirtió en el campo de pruebas para las tecnologías más avanzadas y tácticas más letales de la guerra moderna. Un crisol que decidiría el futuro de la humanidad. Fuera de África, la guerra amenazaba. Europa, aunque afectada, continuaba desafiante. Asia, aunque estirada hasta el límite, era implacable. El hemisferio occidental, una fortaleza, observaba y aguardaba. El mundo contuvo la respiración, consciente de que la siguiente etapa del conflicto podría transformar la guerra por proxy en África en un cataclismo global en cualquier instante. Mientras la batalla por África seguía, la Confederación Oriental, encabezada por Rusia, China e India, se frustraba cada vez más con el estancamiento. A pesar de sus éxitos en África, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus aliados habían evitado una victoria decisiva del Este. Rusia, siempre el maestro estratega, propuso un audaz plan para romper el estancamiento, abrir un segundo frente en Europa, convenciendo a China, India y potencias regionales más pequeñas, incluyendo una república turca separatista. Las potencias orientales planearon presionar al oeste a retirar sus fuerzas de África amenazando sus patrias. Pero requerían más que mero poder militar para alcanzar esta meta. Requerían una fuerza capaz de desatar miedo y caos en el corazón de Europa. La insurgencia árabe, una coalición de grupos militantes, toma el control de las principales ciudades en Irak, Siria y Libia. Aliados con Asia, ya habían demostrado su ferocidad al llevar a cabo una brutal ocupación de las regiones del Sahel y el Sahara, convirtiendo estos vastos desiertos en bastiones de resistencia y terror. Rusia y China, reconociendo el potencial de la insurgencia como una fuerza disruptiva, llegaron a un acuerdo con la coalición árabe. A cambio del control total del Sahara, los insurgentes liderarían el asalto a Europa. Enmarcando la invasión como una guerra existencial o ideológica, un choque de civilizaciones entre el mundo islámico y Occidente, la coalición árabe acordó servir como vanguardia de la invasión euroasiática. Con el respaldo de las superpotencias rusas y chinas, se prepararon para lanzar una campaña que haría eco de las grandes invasiones de la historia, un coloso moderno dirigido al corazón de Europa. La invasión de Europa comenzó con un asalto masivo y coordinado en el flanco sur del continente. La coalición árabe, fuertemente armada con armamento ruso y chino, atacó simultáneamente ciudades clave en la costa mediterránea de Italia, Grecia y los Balcanes. Los insurgentes, curtidos en batallas en Medio Oriente y Norte de África, usaron una combinación de guerra convencional y no convencional. Miles de pequeñas embarcaciones de ataque rápido abrumaron las defensas navales europeas en el Mediterráneo, superándolas en números puros. Entretanto, oleadas de drones, muchos suministrados por China con sistemas avanzados de IA para el objetivo, atacaron con precisión las instalaciones militares e infraestructura crítica europeas. En los cielos, los cazas Sukhoi y MiG rusos, pilotados por la coalición árabe, combatieron contra los jets de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, marcando el inicio del segundo frente. En el suelo, la coalición árabe utilizó una estrategia híbrida de insurgencia y asalto directo. Las unidades de fuerzas especiales se infiltraron en las ciudades europeas, llevando a cabo misiones de sabotaje y asesinatos para sembrar el caos y el miedo. Simultáneamente, enormes columnas mecanizadas con tanques chinos y artillería rusa marcharon por los Balcanes hacia el centro de Europa. Las defensas europeas, ya debilitadas debido al conflicto en curso en África, lucharon para contener la embestida. El mar Mediterráneo nuevamente se volvió un campo de batalla estratégico. Las fuerzas navales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reforzadas por dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, intentaron detener el avance de la coalición árabe. No obstante, la pura ferocidad del ataque los sorprendió. Enjambres de lanchas de misiles, submarinos no tripulados y embarcaciones de ataque rápido, muchos disfrazados de embarcaciones civiles, abrumaron el bloqueo naval de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los desembarcos anfibios en el sur de Italia y Grecia iniciaron una brutal guerra terrestre. La coalición árabe, impulsada por su fervor religioso y armamento moderno, luchó con una intensidad que sorprendió a los defensores europeos. Atenas, Nápoles y Roma estaban sitiadas mientras las fuerzas árabes avanzaban, capturando puertos y aeródromos clave. En respuesta,
la Organización del Tratado del Atlántico Norte se apresuró a reforzar sus defensas del sur. Los ejércitos europeos, incluyendo unidades de élite de la Bundeswehr alemana y la Legión extranjera francesa, se reubicaron del frente africano para defender su patria. Estados Unidos también comprometió fuerzas adicionales, como la División Aerotransportada 101 y las unidades expedicionarias de marines, para reforzar las defensas inestables. Pero la escala de la invasión y la rapidez del avance de la coalición árabe dejaron a Europa tambaleándose. La coalición árabe, establecida en el sur de Europa, declaró la invasión como una guerra ideológica contra la decadencia e imperialismo occidental. Las transmisiones de propaganda desde ciudades capturadas y transmisores móviles llamaban a un levantamiento entre los musulmanes de Europa, instándolos a unirse a la lucha contra los infieles. Esta narrativa, combinada con la eficiencia brutal de la invasión, sacudió al continente. En los Balcanes, las fuerzas de la coalición avanzaron hacia Europa Central, con enfrentamientos cruciales en Sarajevo y Belgrado. Las antes inexpugnables defensas europeas empezaron a colapsar bajo el asalto implacable. Asesores rusos y chinos dentro de la coalición árabe coordinaron los ataques para garantizar victorias consecutivas. En el norte de África, la situación empeoró para la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El dominio de la insurgencia árabe en el Sahel y el Sahara les permitió realizar incursiones en territorios controlados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, interrumpiendo suministros y causando caos. Las tropas francesas y británicas, ya extendidas, combatieron en dos frentes, defendiendo sus países en Europa y resistiendo en África. El clímax de la invasión llegó con el asedio de Viena, una ciudad que 2 veces antes en la historia había sido la puerta de entrada a Europa. La coalición árabe, reforzada por sus nuevos aliados euroasiáticos, cercó la ciudad, lanzando un asalto masivo para quebrantar la voluntad de los defensores europeos. Fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluyendo austriacas y alemanas, defendieron Viena con gran valentía desesperada. Las antiguas fortificaciones de la ciudad fueron reforzadas con defensas modernas, incluyendo sistemas antiaéreos, artillería e infantería atrincherada. Pero las fuerzas de la coalición, motivadas por la ideología y la promesa de victoria, presionaron sin descanso. Los bombarderos rusos y chinos, desde bases en el Sahara y Medio Oriente, atacaron las defensas de Viena desde el aire. Misiles de crucero lanzados desde submarinos en el Mediterráneo atacaron infraestructura crítica, intentando cortar líneas vitales de la ciudad. La coalición árabe, usando ciberguerra, operaciones psicológicas y fuerza bruta, intentó quebrantar el espíritu de los defensores en el suelo. Mientras las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte luchaban desesperadamente por mantener su posición en Europa, se hizo evidente que no podían ganar una guerra en 2 frentes. Se decidió retirarse de África, un continente que se había vuelto un pantano de conflictos, consumiendo recursos y mano de obra. La retirada estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue una píldora amarga de tragar, pero era necesaria para asegurar la patria europea de la avanzada Confederación Oriental. Después de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se retiró, la Confederación Oriental, encabezada por Rusia, China e India, actuó velozmente para afianzar su dominio en África. El continente, abundante en recursos naturales, se volvió esencial para la máquina de guerra oriental. Los campos petroleros de Nigeria, los recursos minerales del Congo y la agricultura de África Oriental fueron confiscados para apoyar la guerra de la Confederación. La extracción de estos recursos fue brutal y eficiente, con toda la población africana reclutada para trabajos forzados y servicio militar. Millones murieron, pero la Confederación del Este, con sus 1.000 millones de habitantes, absorbió las pérdidas con una frialdad inquietante. África, antes un campo de batalla, ahora una fortaleza, un vasto territorio rico en recursos que alimentaba la máquina bélica del Este. Los ejércitos confederados, reforzados con reclutas, ahora dirigían su atención a Europa, donde las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte estaban dispersas a lo largo de un frente de batalla que iba desde Austria hasta Escandinavia. Con África firmemente en su poder, los líderes de la Confederación del Este miraban hacia el sur, hacia los desiertos helados de la Antártida. El continente, antes considerado un preservativo científico neutral, ahora era una nueva frontera en la guerra global. Las potencias orientales, encabezadas por China, India y Japón, empezaron a afianzarse sigilosamente en el continente, desplegando científicos, ingenieros y fuerzas especiales disfrazados de investigadores. Sin embargo, el verdadero objetivo era militarizar la Antártida, asegurando sus recursos inexplorados y usándola como campo de entrenamiento para campañas de desinformación y propaganda para desestabilizar las Américas. Más de 5.000 personas, entre científicos, ingenieros y asesores militares, fueron desplegadas en la Antártida.
Estos equipos establecieron bases en el continente equipadas con tecnología de vanguardia para explorar el potencial de extracción de minerales, de tierras raras, petróleo y gas bajo el hielo. Se utilizaron imágenes de satélite y sistemas de sonar avanzados para mapear en detalle los recursos del continente, mientras que se construyeron búnkeres subterráneos fortificados para protegerse del duro entorno. Ciberunidades en la Antártida propagaron desinformación en redes sociales y medios sobre desastres ambientales, escándalos políticos y colapso económico en Estados Unidos y sus aliados. El objetivo era generar discordia y socavar la determinación del público estadounidense, dificultando que el gobierno de los Estados Unidos asumiera más compromisos militares. La amenaza de una invasión desde una base antártica ya no era descabellada. Estados Unidos, consciente del peligro estratégico de una presencia oriental en la Antártida, no podía quedarse de brazos cruzados. El Pentágono, en consulta con sus aliados en Canadá y México, decidió tomar una acción decisiva. Estados Unidos no solo se uniría a la militarización de la Antártida, sino que también apoyaría con todo su peso militar a las atribuladas fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa. Estados Unidos desplegó una fuerza de tarea conjunta de 10.000 tropas, incluyendo marines, ingenieros del ejército y personal de la Fuerza Aérea a la Antártida. Estas fuerzas establecieron bases avanzadas en la costa continental, equipadas con radares avanzados, defensas antiaéreas y misiles. La Marina de los Estados Unidos, con submarinos nucleares y rompehielos, patrullaba las aguas cercanas, evitando que la Confederación del Este expandiera su influencia sin resistencia. En paralelo con sus esfuerzos militares, Estados Unidos inició su exploración de los recursos antárticos. Ingenieros de Estados Unidos, Canadá y México desplegaron plataformas de perforación avanzadas y equipos mineros autónomos para aprovechar la potencial riqueza del continente. El objetivo era negar estos recursos a la Confederación Oriental y asegurarlos para el esfuerzo de guerra de la Alianza Occidental. Los Estados Unidos contrarrestaron la campaña de desinformación del Este con sus propios esfuerzos de propaganda. Las unidades cibernéticas de Estados Unidos y aliados lanzaron contraataques, saturando los medios del Este con informes de desastres humanitarios y fracasos económicos en el bloque oriental. Además, las transmisiones vía satélite desde Estados Unidos se enviaron directamente a los territorios ocupados por el Este en África y Europa, fomentando la resistencia y debilitando la moral enemiga. A medida que el conflicto en la Antártida se intensificaba, la situación en Europa se volvía cada vez más grave. Las capacidades industriales y de fabricación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte flaqueaban bajo la presión de una guerra prolongada, y el avance de la Confederación Oriental comenzaba a romper las defensas de Europa. El frente de batalla, que abarcaba desde Austria, los Balcanes hasta Escandinavia, era escenario de combates brutales y constantes. Las fuerzas orientales, reforzadas por reclutas africanos y con un suministro interminable de recursos, presionaban implacablemente contra las líneas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos desplegó más de 500.000 soldados en Europa. Estas fuerzas estuvieron acompañadas por tropas de Canadá y México. La fuerza combinada fue el mayor despliegue militar transatlántico de la historia. Estados Unidos trajo consigo tecnología militar de punta, como misiles hipersónicos, cañones de riel y armas de energía dirigida. Tuvo suficiente tiempo para acumular sus reservas tras la Gran Guerra por Centroamérica. Los F-35 y los B-21 Raider realizaban incursiones constantes, brindando superioridad aérea y ataques precisos contra las líneas de suministro del Este y los centros de comando. Los grupos de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos en el Mediterráneo y el Mar del Norte lanzaron ataques aéreos para apoyar las operaciones terrestres. Para sostener el enorme esfuerzo de guerra, los Estados Unidos y sus aliados establecieron una compleja red de cadenas de suministro a través del Atlántico. Convoyes de barcos y aviones transportaban municiones, combustible y suministros médicos, manteniendo a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico. Siguiendo un patrón de la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a establecer centros logísticos avanzados en Islandia, el Reino Unido y las Azores para facilitar la reposición y refuerzos rápidos. Reconociendo la importancia del dominio de la información, Estados Unidos desplegó unidades cibernéticas para interrumpir los sistemas de comunicación y comando del Este. Estas unidades lanzaron ataques cibernéticos coordinados contra los satélites, radares y redes de campo de batalla del Este, degradando su capacidad para coordinar operaciones a gran escala. La llegada de refuerzos estadounidenses cambió la marea de la batalla en Europa. El frente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, antes al borde del colapso, resistió firmemente la embestida del Este. En Austria, las divisiones blindadas estadounidenses apoyadas por ataques aéreos de precisión contraatacaron a las fuerzas del Este, recuperando posiciones clave y estabilizando la línea del frente. En Escandinavia,
fuerzas especiales de Canadá, México, Brasil y Colombia realizaron incursiones audaces tras las líneas enemigas, interrumpiendo suministros y saboteando infraestructura vital. Estas operaciones, junto con la presión incesante de las fuerzas de Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte, comenzaron a llevar los recursos de la Confederación del Este al límite. Viena, antes asediada y casi perdida, se volvió un símbolo de la resistencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las tropas de Estados Unidos y aliados europeos lanzaron una gran contraofensiva para romper el asedio. Sistemas de artillería avanzados, incluyendo los obuses XM-1299 del Ejército de los Estados Unidos, lanzaron devastadores bombardeos contra posiciones orientales atrincheradas, mientras que las tropas terrestres apoyadas por drones y apoyo aéreo cercano empujaron al enemigo hacia atrás. La ciudad, aunque muy dañada, fue liberada y las fuerzas orientales tuvieron que retirarse. Mientras el conflicto se propagaba a las regiones polares, las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte realizaron operaciones para asegurar el Ártico y el norte de Europa. La Marina de los Estados Unidos, junto a fuerzas canadienses y escandinavas, realizó asaltos anfibios en posiciones orientales en Noruega y Groenlandia, afectando su proyección de poder en el Ártico. Este frente se volvió crítico, ya que el control del Ártico determinaría el acceso a rutas marítimas y recursos clave. En una audaz maniobra, las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contraatacaron en Rusia, centrándose en la estratégica ciudad de San Petersburgo. El asedio, aunque ferozmente disputado, marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que demostró la renovada capacidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para golpear profundamente en territorio enemigo. A medida que la guerra en Europa se intensificaba, la lucha por la Antártida se volvió una competencia de alto riesgo por controlar los recursos inexplorados del continente. Los Estados Unidos y sus aliados intensificaron su presencia militar en el continente para impedir que la Confederación del Este obtuviera una base en el hemisferio sur. Las condiciones extremas de la Antártida desafiaron la resistencia humana y la innovación tecnológica. Ambos lados desplegaron equipo especializado para el frío, drones autónomos y vehículos avanzados diseñados para operar en temperaturas bajo cero. Los enfrentamientos sobre ubicaciones estratégicas como los valles secos de McMurdo y la península antártica se hicieron frecuentes, con cada bando buscando controlar estaciones de investigación clave y depósitos de recursos naturales. La presencia de submarinos nucleares patrullando el Océano Austral añadió una nueva capa de tensión al conflicto. Tanto los Estados Unidos como la Confederación Oriental entendieron que el control de la Antártida podría cambiar el equilibrio de poder. El control de sus grandes reservas de agua dulce podría ser crucial en una futura catástrofe climática y para proyectar poder en el hemisferio sur. El conflicto global, que ahora abarca varios continentes e involucra a casi todas las grandes potencias, llegó a un punto crítico. Estados Unidos y sus aliados lograron contener el avance de la Confederación del Este, pero a un costo asombroso. Europa seguía siendo un campo de batalla devastado por la guerra, y la lucha por la Antártida amenazaba con encender una nueva fase de la guerra aún más peligrosa. Con el mundo al borde del desastre, la interrogante persistía: ¿podría la Alianza Occidental, fortalecida por el poderío y la determinación militar de Estados Unidos, revertir la situación ante el enemigo aparentemente invencible? A medida que la Confederación del Este consolidaba su control sobre África y aprovechaba su ventaja en Europa, la cohesión inicial de esta vasta alianza comenzó a desmoronarse bajo el peso de ambiciones conflictivas y agravios sin resolver. Las potencias orientales, con visiones distintas de dominio posguerra, estaban cada vez más en desacuerdo. China, tras liderar la estrategia militar y los recursos para conquistar África y el Indo-Pacífico, buscaba establecer una hegemonía duradera sobre estas regiones. El liderazgo de Beijing estaba determinado a aprovechar su nuevo control para asegurar ventajas económicas y estratégicas exclusivas, buscando efectivamente redibujar los mapas de poder global a su favor. No obstante, Rusia tenía sus propias ambiciones. El Kremlin imaginaba expandirse hacia Europa Oriental para reafirmar su influencia sobre exterritorios soviéticos y crear una zona de amortiguación contra un posible resurgimiento occidental. Los líderes de Moscú estaban decididos a crear una esfera de influencia desde los países bálticos hasta el Mar Negro. Ya al borde de lograr este objetivo, dependía de sus aliados para llevar a cabo esta visión. La coalición panárabe, liderada por exmilitantes de Estado Islámico de Irak y Siria, estaba comprometida con su Guerra Santa, decidida a conservar el territorio tomado en Europa. Los líderes de la coalición, motivados por su ideología, rehusaron ceder el control de estos territorios, considerando sus ganancias fundamentales para su visión de un nuevo orden en Medio Oriente. Mientras tanto,
Corea del Norte fantaseaba con atacar por sorpresa las bases estadounidenses en Hawái. Aislada del contexto histórico y protegida por su propia propaganda, la dirección de Pyongyang desconocía en gran medida las prácticas y peligros de tal campaña, habiendo subestimado las capacidades militares de los Estados Unidos y las experiencias pasadas en el Pacífico. India, con sus propias preocupaciones estratégicas, buscó afirmar el control sobre regiones dentro de la coalición panárabe cruciales para su seguridad interna. Esto incluía a Pakistán y Afganistán, áreas de profunda significación histórica y estratégica para Nueva Delhi, que veía el control sobre estas regiones como esencial para mantener la estabilidad e influencia regional. La ausencia de una perspectiva unificada aumentó las tensiones en la Confederación Oriental. Los líderes de la coalición, incapaces de conciliar sus metas opuestas, empezaron a dividirse públicamente. Los esfuerzos diplomáticos para forjar un consenso se derrumbaron mientras China, Rusia e India perseguían sus propios intereses a expensas de la cohesión de la alianza. Las potencias europeas apenas creían su suerte. Los desacuerdos y la lucha interna aumentaban simultáneamente. En África surgieron insurgencias entre las poblaciones oprimidas debido a la brutal ocupación y las políticas de reclutamiento de las fuerzas orientales. Los movimientos de resistencia ganaron fuerza, desestabilizando la región y sobrecargando los recursos militares de la Confederación Oriental. En Europa Oriental, las fuerzas rusas enfrentaron una mayor resistencia de insurgentes locales y contraataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La ambición del Kremlin de dominar la región se vio socavada por el creciente descontento y la incapacidad para mantener el control sobre los territorios recién adquiridos. Las fuerzas occidentales, con renovado vigor y recursos, lanzaron una contraofensiva contra las debilitadas líneas orientales. La discordia interna de la Confederación Oriental se intensificó a medida que el control inquebrantable de la coalición panárabe sobre sus territorios llevó a enfrentamientos cada vez más violentos y prolongados. La coalición, antes vista como una herramienta para la expansión oriental, se volvió una entidad incontrolable por sí misma. Esto llevó a un conflicto implacable y brutal sin una resolución clara a la vista. En los territorios de la coalición, ahora envueltos en una guerra perpetua que agotó los recursos y el enfoque de las potencias orientales. Al final, la Gran Alianza de la Confederación Oriental se disolvió en un caos de conflictos regionales y luchas de poder. China, Rusia e India, una vez unidas en su búsqueda de dominio global, se encontraron atrapadas en una lucha prolongada para neutralizar la coalición panárabe mientras lidiaban con divisiones internas e insurgencias. La perspectiva de un poder oriental unificado se desvaneció, ya que los territorios de la coalición se convirtieron en campos de batalla de conflictos interminables. Para la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus aliados, el colapso de la Confederación Oriental fue un punto de inflexión en la guerra. Con las potencias orientales envueltas en un conflicto civil y la coalición panárabe atrapada en una guerra de desgaste interminable, la Alianza Occidental aprovechó la oportunidad para consolidar el control de Europa. Reconstruyendo y fortaleciendo sus posiciones, las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte reafirmaron paulatinamente su dominio en el continente. Mientras el mundo observaba el colapso de la Confederación Oriental, la lección del conflicto quedó clara. La búsqueda de ambiciones hegemónicas con una visión unificada y la imposición de políticas de ocupación brutales habían llevado a un desenlace inevitable de la Gran Alianza. El equilibrio global de poder había cambiado, pero las cicatrices de la guerra y los conflictos en curso servían como un recordatorio contundente de la naturaleza frágil de las alianzas internacionales y los costos de la ambición descontrolada. A medida que la lucha global continuaba, los responsables de las políticas occidentales cambiaron su enfoque de la fracturada Confederación Oriental al nuevo frente estratégico del Indo-Pacífico. La decisión de asegurar bases en Australia se tomó con el objetivo de establecer una fuerte presencia en la región, preparándose para cualquier posible resurgimiento del poder oriental. Australia, tras presenciar la devastación en África y Europa, no tenía entusiasmo por convertirse en el siguiente campo de batalla. El gobierno australiano, para evitar más violencia, eligió una estrategia sorprendente, una insurgencia nacional a gran escala contra cualquier fuerza extranjera que intentara establecer bases en su territorio. La gran resistencia australiana se transformó en una exhibición de tácticas de guerrilla y guerra no convencional. Los australianos, armados con todo tipo de armas, desde ondas caseras hasta misiles hipersónicos disparados desde obuses de didgeridoo, participaron en una serie de batallas imaginativas y poco convencionales. Usaron su gran conocimiento del terreno para tender trampas, atacar por sorpresa y realizar hábiles maniobras de guerrilla, a veces descaradamente osadas. El interior de Australia, antes considerado un páramo desolado e inhabitable, se transformó en una red de búnkeres camuflados y túneles secretos. Los lugareños usaron creativamente su entorno,
transformando corrales de canguros en fortalezas y usando dingos para crear caos entre el enemigo. En un episodio memorable, un ingeniero australiano montó catapultas gigantes para lanzar grandes rocas a las fuerzas invasoras, causando estragos y confusión. La insurgencia se volvió una sensación mediática, con la ingeniosidad y resistencia australianas cautivando al público global. El efecto Aussie se volvió viral globalmente, con videos de emboscadas con canguros y trampas explosivas creativas inundando las redes sociales. Estas travesuras, aunque disruptivas, impactaron profundamente a las fuerzas extranjeras que intentaban establecerse en Australia. Ante tal resistencia enérgica, Europa y América del Norte encontraron cada vez más frustrantes sus esfuerzos por asegurar bases australianas. El conflicto se volvió prolongado, con estancamientos y poco avance. El éxito inesperado de la insurgencia australiana, al resistir a las fuerzas extranjeras, obligó a las potencias occidentales a reconsiderar su estrategia. Finalmente, la situación en Australia alcanzó una resolución peculiar pero familiar. Ante bajas crecientes, recursos menguantes y un público cada vez más desilusionado con el conflicto interminable, las potencias occidentales decidieron negociar la paz con Australia. Los términos eran inusuales pero claros. Australia mantendría su soberanía y evitaría volverse una base estratégica para potencias extranjeras a cambio de un considerable paquete de ayuda y una promesa de no injerencia en sus asuntos internos. La lucha pírrica llegó a su irónico final. Tras 10 años de guerra, Occidente no solo vio cambiar su suerte mientras la Confederación Oriental se autodestruía pese a sus vastos recursos bélicos y económicos, sino que luego fue incapaz de vencer la obstinada e innovadora resistencia australiana. El acto final de este drama global no fue uno de victoria absoluta, sino de respeto a regañadientes por la tenacidad y creatividad del pueblo australiano. Tras el suceso, el mundo miró con alivio y desconcierto. La lucha por la dominación global dejó cicatrices y lecciones. El este se sumió en el caos, mientras el oeste logró una frágil paz. Australia, inesperadamente, se convirtió en un símbolo de resistencia y resiliencia. El ganador final en este gran y absurdo teatro de conflicto global no fue una sola nación o un bloque, sino más bien la noción de que incluso ante probabilidades abrumadoras, la ingeniosidad y la determinación podrían forjar una victoria sorprendente y duradera. El mundo, ahora golpeado pero más sabio, comenzó el lento proceso de recuperación y reconciliación, cambiado para siempre por la épica saga de proporciones continentales. Ahora ve y revisa cada guerra en curso expuesta, o mira este otro video,